Pasaron 37 minutos de las 11 de la mañana, ya todo acomodado, ya lo tenemos en el estudio con su remera picante, la remera roja de la Revolución, a Santiago Costa, que hoy le va a hacer entender a muchísima gente qué es esto del acuerdo del FMI. Santiago, buenos días. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo va? Columna rara, hacía rato que no, comillas, preparaba tanto una columna porque uno tiene que empezar a buscar o algún contexto, ¿no? Para que no quede todo en buenos y malos. Pero sí, la idea era un poco hablar de lo que fue el acuerdo con el FMI, para hablar con propiedad. La media sanción en la Cámara de Diputados del acuerdo del gobierno con el FMI, falta el Senado todavía, y sobre todo cómo se movieron los diputados chubutenses, ¿no? Porque tuvimos 4 votando a favor, 2 opositores y 2 oficialistas y 1 votando en contra, en este caso Ivonne Cámpora. Bien, Que la Cámpora hoy parece opositora. Tal cual, para mí rompió con el gobierno, pero bueno, vamos a ver bien cómo se movieron adentro de la Cámara y más o menos qué implica este acuerdo. Para poner de vuelta en contexto esto es la media sanción en diputados, falta el Senado, ¿sí? O sea que todavía no hay nada, o sea, hay una media sanción. Lo que pasa que esta parte era la más difícil, porque como el Senado son menos, suelen ser menos bloques, suelen estar todos mucho más ligados a los gobernadores, onda que si cerrás con el gobernador, cerrás con los diputados, caso que no pasa en Chubut, aclaremos, pero bueno, es relativamente un poco más fácil. Diputados es Kosovo, ahí hay 2 millones de bloques, bueno. Libres pensadores. Pero ahí lo primero que diría es, y creo que es el dato central, es que esta sanción de diputados se logró gracias a Juntos por el Cambio. Se logró gracias a Juntos por el Cambio. Y te voy a dar un número para que entendamos todos por qué. De los 200 votos a favor, 111 fueron de Juntos por el Cambio. Más de la mitad. Y de los 118 diputados del gobierno, votaron a favor solo 75. Bueno, pero sí, ahí es netamente Alberto, ¿no? Uno entiende... Alberto con gobernadores, con algunos sindicatos. Es un peronismo no cámpora. Bueno, es la no kirchnerismo. Esta famosa división que se quiso hacer durante muchos años entre kirchnerismo y peronismo, que solo tomó un poco de estado para mí cuando apareció el masismo. Y había algunos gobernadores muy antikirchneristas, pero muy poquitos y muy periféricos, salvo los de Córdoba. Siempre se habló de un albertismo que nunca arrancó. El albertismo nunca arrancó. No, porque es una coalición. Bueno, y ahora vamos a hablar de un senador que nos va a graficar todo este quilombo. Pero bueno, entonces, avanzando. La oposición, Juntos por el Cambio, apoyó. ¿Por qué? Porque hicieron un acuerdo. Que era el acuerdo, el gobierno que quería mandar, la ley original que quería mandar el gobierno era lo que había arreglado con el fondo, más el programa de Martín Guzmán, del ministro, para cumplir con todo eso. Juntos por el Cambio dijeron, nosotros te votamos que vos vayas y arregles con el fondo, pero no te votamos nada de esto que querés hacer. O sea, el plan económico. Claro, no nos hacemos cargo de eso. ¿Por qué? Porque no te creemos. Y acá es muy importante, muy importante, acordarse que la oposición no votó el presupuesto. La oposición no votó el presupuesto por segunda vez en los últimos 20 años. ¿Y cuál es el argumento para no votar el presupuesto? Es, no te creemos absolutamente nada de lo que dice ahí. Ni la inflación, ni el tipo de cambio, nada. No te creemos nada. Entonces, con ese argumento, no votaron el presupuesto. Pararse en la oposición por la oposición misma. No sé, cada uno lo puede argumentar, porque, a ver, vos podés hacer de abogado del diablo y de los dos. O sea, yo te digo... Si vos me decís, como dijo Guzmán el año pasado, la meta de inflación va a ser 29 y terminó siendo de 48, es para decir la verdad que lo que vos estás poniendo es muy conservador. Para no ponerlo en términos de verdad mentira. ¿Qué garantías tengo de que el número que me estás tirando hoy? Esa meta es muy conservadora y, bueno, o al revés, yo le puedo decir suponete, a Antonena, el número de petróleo que vos dijiste que iba a haber fue muy conservador, terminó habiendo más y esa plata... la manejás vos como te parece, no está puesta por ley a dónde va. Entonces, lo que pasa es que la realidad es que es tan básica la ley de presupuesto que nunca se deja sin presupuesto un gobierno, porque es el grado cero de... Menos sin tarifaria, por ejemplo. Claro, entonces es como que, bueno, todos sabemos siempre que los números esos no son tan finos porque la realidad es dinámica
y te votamos el presupuesto para que puedas gobernar, básicamente. Pero bueno, esa para mí es para darle un poco de contexto a por qué dijeron, bueno, te autorizamos a arreglar con el fondo, pero no nos hacemos cargo de nada de lo que hagas para cumplir eso. Lo que es medio una lavada de manos también, ¿no? Pero bueno, sí pondría que Juntos por el Cambio tuvo por lo menos la decencia política, no sé bien qué palabra usar, pero como para hacerse cargo históricamente de lo que hicieron y decir, bueno, vamos a acompañar esto. Porque nos la mandamos. Más o menos. Más o después menos. Se levantan en el discurso más o menos, a partir más de... o menos. O sea, haber caído en la contradicción de haber tomado la deuda, de no votar la refinanciación, hubiera sido de una caradurez. Bueno, igual, extrema. yo entiendo esto es importante, pero los que se jactan de los discursivos, y corregime si me equivoco, más allá de que estés o no de acuerdo, digo, los que se jactan del discurso, ¿no? Porque nosotros, y, ¿viste? La impolutez en la política, no sé si existe la palabra impolutez, pero para graficarlo de alguna manera, La pureza. terminan votando lo mismo que Milei. Estás hablando de la cámpora. Por supuesto. Bueno, ahora vamos a entrar ahí. Pero ya que lo nombraste a Milei, diría dos o tres cosas. Que por comillas, por izquierda se estuvo en contra del acuerdo, sea la cámpora o la izquierda misma. Y por la derecha también, porque Milei votó en contra. López Murphy votó en contra y Espert votó en contra. Digo, sí, wow, te explota la Matrix. O sea, bueno, me voy a meter. Todos juntos. Me voy a meter, mínimo antes de ir a la cámpora, en algo más técnico, que no es para revolear números, sino para decir, bueno, ¿qué es esto del FMI? Porque, a ver, todos los argentinos tenemos un doctorado en FMI, porque lo venimos sufriendo hace muchos años y todo lo que fue el 2001. Pero hay dos o tres cosas acá. Lo primero que se está discutiendo es si el país crece o no. Y lo segundo, desde ese crecimiento, ¿cuánta se lleva el FMI? Básicamente es eso. Acá estamos hablando de plata. Entonces lo que estamos hablando es del crecimiento. ¿Cuánto de crecimiento? Y de ese crecimiento, ¿cuánto va a obra pública o cuánto va a pagarle al FMI? Paréntesis, antes de meternos en los números, ¿tuviste la oportunidad de escuchar a Santoro? Santoro dice, acá no se está votando si te gusta o no el FMI. Acá no se está votando el plan económico al cual vos te hacías referencia, decir, che, Juntos por el Cambio, vota esto, pero no esto. Acá lo que se está votando, dice él, es si vamos a default o no vamos a default. Claro, exactamente. O sea, digo, creo que el 90% de los votos no fueron pensando en eso. ¿Vos coincidís? Claro, es que lo que te dice el PRO y Juntos por el Cambio es, nosotros votamos en contra del default. O sea, nosotros votamos no ir al default. Eso es lo que te dicen. O sea, que sería para ponerlo en bajarlo a tierra, el default es el martes que viene. Porque hay un vencimiento grande en dólares que el país son las reservas del Banco Central. No tiene para pagar. Guarda que subió el... no sé qué es, ahí está. Entonces tiene fecha, el default es el martes que viene. Si esto no está tratado para el viernes, porque hay que publicarlo en el boletín oficial para que tenga rango de ley, de hecho ahora vamos a hablar de eso también, el Senado están analizando votarlo sobre tablas, porque el Senado vos tenés que esperar 7 días de hábiles o de corrido, no me acuerdo, para tratarlo en comisión y no sé qué, y no llegamos, porque argentinos, siempre hacemos todo para lo último, entonces quieren ver si lo pueden votar sobre tablas para que salga antes del martes, o sea, martes. Bueno. Estamos hablando de este martes. No, del martes, perdón, del martes que viene. Del martes 15, sino del martes el Senado 22. El Senado votaría esto, tal cual. El Senado votaría esto el jueves, miércoles jueves, para que salga el boletín oficial. Sí, salga el boletín oficial el viernes y se arregle, digamos, antes del martes. Bueno, me meto en un detalle técnico que no tiene tanto que ver con números, sino con contexto. Vamos a ponerlo en ese sentido, con contexto. Entonces, ya dijimos que Néstor Kirchner tenía una frase muy clara que era los muertos no pagan las deudas. O sea, si nosotros no crecemos, el PBI no crece, no podemos pagar. No podemos pagar. Después vemos cuánto pagamos, en cuántos plazos pagamos. Bueno. Déjenos crecer y vamos a pagar. Claro, entonces pasa que ahí hay distintas ópticas del FMI. Tienen como prioridad que baje la inflación y que baje el gasto público. Y nosotros tenemos como prioridad, bueno, el crecimiento, y que no caiga y no aumenten tanto el costo de vida, bueno. Entonces, por ejemplo, con este acuerdo, lo más palpable para la población es que van a aumentar las tarifas. Acá un gran % del déficit del país se explica por las tarifas. Esto es, el subsidio al transporte
sobre todo en el área metropolitana, el tren, el subte, los colectivos, y por otro lado el subsidio a la tarifa eléctrica y al gas en el resto del país. Entonces, eso va a ser lo que más se va a sentir. Acá sí voy a decir un numerito. Quienes tengan, la gente con más plata, digamos los ricos, van a pagar toda la tarifa. Los que tengan, los que necesiten tarifa social, o sea, el fondo de olla, digamos, la gente que esté más pobre o indigente va a pagar un aumento del 20%. Y la gente más del común, nosotros tres, por ejemplo, vamos a pagar aumentos del 42%. Y esto, y para mí esto sí es importante, va a estar atado a la evolución del salario. O sea, si el salario crece, si el salario crece 10, la tarifa, no sé, poner que crezca máximo 10. Pero no va a crecer más la tarifa que el salario mínimo vital y móvil. Eso para mí es algo importante. Es bastante importante. Se va a aumentar siempre y cuando se pueda pagar. Acá está la habilidad del gobierno, del Ministerio de Economía, de hacer una segmentación, como se llama técnicamente, de la tarifa, donde sea muy fino quién puede pagar y quién no. O sea, acá hay que discernir. Es muy difícil ese laburo, porque hay muchas variables. No sé, te doy un ejemplo. Supongamos que el barrio que está abajo del Indio es uno de los barrios más ricos de Madrid. Bárbaro. Pero ahí justo había una pareja, quedó una señora sola, jubilada, viuda, no sé qué, y por geografía le cobras a una persona que justo se quedó sin ingreso. O sea, es súper complicado. O la jubiladita en Recoleta. Recoleta, todos decimos Recoleta, pero hay conventillos en Recoleta también, ¿eh? Ojo, entonces es muy difícil. O en Lugano. ¿Vos te pensás que no hay ricos en Lugano? Hay ricos en Lugano. Yo conozco por lo menos uno. Entonces, es muy complicada la cuestión más fina. Entonces, bueno, ahí tiene que ver después con... Prohíbe la emisión monetaria, hay revisiones trimestrales, que ahora vamos a ver que la Cámpora se opuso un poco por eso también. Hay tasas positivas de crédito. Esto significa que el crédito tiene que ir por arriba de la inflación y esto es muy probable que se encarezca el crédito. Eso es un tema importante. Pero bueno, para el bolsillo, básicamente, el tema de las tarifas. Porque después, por lo menos, lo que el gobierno te dice es, el FMI, logramos que no nos exijan una reforma jubilatoria, que es top de lo que les gustaría, ni reforma laboral, y hay garantizada que se pueda invertir en obra pública, vivienda, aunque sea un poquito, pero siempre más que el año pasado, digamos. Y cierro para no hacer engorroso esto, hay algo muy clave para mí, que es que no pidieron tipo de cambio libre, que es que soltar el dólar y que el dólar valga lo que tenga que valer. O sea, acá hay un techo y un piso y flota en el medio, y para mí eso es clave, porque si no perdiste una palanca de... Acá hay 2 o 3 botones que es con lo que vos manejás la economía. Tal cual. Una es, no sé, las retenciones, otra es el tipo de cambio, otra es si emitís o no, bueno, son distintas variables. Así que yo personalmente soy de los que cree que el acuerdo podría haber sido mucho peor. Yo estoy medianamente conforme con lo que se logró. Sí hay 2 o 3 cuestiones que marca la Cámpora que son, comillas, desventajosas, pero bueno, ajo y agua. En esto, digamos, no te va a gustar todo. Mi pregunta es la siguiente. La Cámpora piensa más en el poder que en la gente. Yo creo que la Cámpora está pensando en su futuro político. No me conviene yo, Cámpora, que a vos te vaya bien en este acuerdo, esté o no de acuerdo. No, yo creo que piensan en su futuro político y acá sí nos metemos en la política y tiene que ver en términos generacionales. Una persona de 65 o 70 años está de salida en la política, una persona de 40 está de llegada. Entonces, yo tengo 40 años, ¿por qué me voy a poner la piedra en la mochila de haber aprobado el acuerdo con el FMI que me lo van a facturar en 5 años, en 10 años, en 15 años, en 20 años? O sea... Pero es algo, lo que yo opino, me parece que es algo para pensar en otro tipo de cosas, no en un acuerdo tan importante para que determina default o no default, futuro o no futuro del país. A ver, una persona de 40 años está en pañales en política. Esa es la realidad. Está en pañales. Sí. Digo, y más ahora. Y más ocupando lugares de poder como los que ocupan hoy esos de 40 que vos te estás haciendo referencia, Santi. Mira, la Cámpora Lo que yo digo es que después todo, viste, justo hay 350 ventanas, justo la de Cristina, la del Piedrazo,
¿Viste? Eso fue rarísimo. Bueno, ¿viste? Hoy el Cuervo Larroque saliendo a decir, che, el silencio terrible del gobierno sobre el piedrazo del despacho. La victimización, bueno, sí. no, Sí, es que raro. yo creo que es más operado que pelea de payaso, ¿viste? Vos decís, Muy raro, fue rarísimo eso. es Rarísimo preocupante eso. porque Sí, hay fue una raro. ruptura en un bloque que según se llegó con muchos acuerdos en esto de gobierno de coalición y que creo que de última, si quieres marcar la diferencia, marcarla en otro tipo de cosas, no en algo que hackea el futuro del gobierno, porque esto hackea el futuro del gobierno. Después, Sí, yo creo que esto va a salir igual. Esto va a salir igual. ¿vos crees? Sí, el acuerdo va a salir. Y ahora vamos por qué, si querés. El Senado, lo hablábamos recién, son muchos menos. Vamos a lo fino. La Cámpora tiene 8 senadores sobre 72. Si estamos hablando que la oposición te garantiza sus números, vos ya contás con la espalda del otro. Capaz que a vos te fallan un par, pero con todos los del otro, con un poco de los tuyos. Por eso digo que estos 70 y pico que votaron, que para mí son netamente peronismo, no kirchnerismo, por poner Sí, un título, sí. creo que si Alberto es un poco rápido... Bueno, pará, bajémoslo. Me estoy yendo un poco por las ramas, andame atajando, pero bajémoslo a esto del peronismo no kirchnerismo. Por ejemplo, Eugenia Leanelo de Puerto Madryn votó a favor. Peronismo sastre, peronismo alineado con Alberto. Peronismo no kirchnerismo. Estela Hernández del Sindicato de Comercio votó a favor. Sindicato de Comercio, Sindicato Nacional, Sindicato de Comercio, Alberto, Sindicato peronismo no kirchnerismo. Bueno, después tenemos 2 de la oposición, Ana Clara Romero en Comodoro y Matías Taceta en Esquel, y tenemos a Santiago Vigón, Cámpora, kirchnerismo, ¿no? Alineado a Máximo. Y hablemos de esto un segundo, porque los 4, o sea, tanto Taceta como Ana Clara, como Eugenia Leanelo, como Estela Hernández, hablaron, dieron argumentos. Algunos hablaron adentro del recinto, otros no, pero hablaron por la prensa. Básicamente la oposición dice esto es para evitar el default, punto. Y Estela Hernández y Eugenia Leanelo dice, no hubiéramos votado esto si no hubieran hecho un acuerdo, o sea, si no hubieran tomado esta deuda, no tendríamos que estar votando esto. Y por otro lado, no hay mucho margen de maniobra. Más tirado para el lado ideológico. Más tirado de nos toca, digamos, hay que hacer esto porque hicieron ese desastre, no nos queda otra. Y decir, bueno, no podemos caer en default, ya vivimos esto, terminamos pagando más de intereses que de deuda en sí, eso decía Estela Hernández. Eugenia Leanelo decía, por ejemplo, no podemos caer en default porque hoy estar afuera del mundo globalizado es más peor que hace 30 años, o sea, el mundo está mucho más globalizado, o sea, nos va a salir más caro estar fuera en default. Santiago Vigón no habló la Cámpora. La Cámpora hizo un comunicado donde expresó la postura, lo firmaron 34 diputados. Ahí te doy mirá qué dice la Cámpora. La Cámpora te dice, nosotros votamos, el bloque de diputados que votó en contra duplicó al bloque puramente Cámpora. Nosotros somos 18, votaron 34 y 36. O sea que tenemos más aliados en nuestra postura, no nos fuimos 18, nos fuimos 36. Bueno, ¿cuáles son los 2 argumentos básicos que da la Cámpora? La primera, o sea, el argumento básico que da la Cámpora es el gobierno tendría que haber negociado más duramente, tendría que haber sido más duro en las negociaciones, porque hay 2 cosas que tendría que haber conseguido y no consiguió. Tendría que haber estirado más los plazos del pago de deuda, el gobierno los tiró 4 años, pero a ellos les gustaría más. Y el segundo es el tipo de tasas, no me sale el nombre, lo tengo acá anotado, tiene que ver con penalidades. El tipo de tasa, la sobretasa de interés, que es cuando vos tenías que pagar 3, te atrasaste o no te aprobaron. 6. Claro, eso es que ya los venimos pagando, me parece. Pero bueno, esos son los 2 argumentos más técnicos que da la Cámpora. Ahora, la realidad es que es una ruptura política. Y yo lo pongo por eso en términos más generacionales que ideológicos, porque es de gente que le quedan 20 años de política para adelante y por no quieren cargar con el, comillas, estigma de haber... Es que no cargar, la gente, bueno, la gente se olvida de este tipo de cosas, para mí, y sobrados de ejemplos tenemos tanto en la provincia como a nivel nacional. Yo ahí marcaría 2 cosas. La primera, que ya lo hablamos otras veces cuando hubo otras peleas. ¿Qué? Pito toca masa.
Massa fue uno de los grandes artífices de que se pueda votar. O sea, Massa es el que cerró el acuerdo con el Juntos por el Cambio. Massa está alineado con Alberto en esto, tuvo una actitud súper responsable. Pero hasta la semana pasada veníamos hablando de este arreglo fuerte que hay entre la Máximo Cámpora con el Frente Renovador. Eso se rompió. Se rompió, porque Máximo era el jefe de bloque y garantizaba la unidad del bloque. Eso se rompió. Entonces, voy a esto. Yo marcaría dos cosas. Si esta ruptura de la Cámpora con el gobierno, que no es la Cámpora, o sea, la Cámpora no es la Cámpora. Son 34 diputados en este caso y medio gabinete. O sea, eso es lo que me importa a mí. Y ocho senadores. La pregunta, ¿renunciaron? Bueno, todavía no. Entonces, sí que va a haber un vacío. La pregunta es si esto va a tener repercusión. Para mí lo importante es esto. Una cosa es que la Cámpora te vote en contra de tu gobierno, lo cual ya es malo, digamos. No sé si es malo, pero es peligroso en términos de gobernabilidad. Voy a poner esos términos. Ahora, una cosa es que la Cámpora te vote en contra de esta ley y te acompañe en todas las demás. Otra cosa es que la Cámpora parta el bloque, arme su bloque y vote distinto en todas las leyes, porque ahí tenés que entrar a negociar ley por ley. O sea, ahí el gobierno se queda con 75 diputados real. A ver, Santi, si vos no, porque viste, yo hablé con algunos de la Cámpora y dice, no es una ruptura. A ver, si haces tu propio bloque, no estás marcando lo que vos bien claramente estás diciendo. Es decir, una cosa es no estar de acuerdo en esta ley, pero seguimos en el mismo bloque, seguimos empujando en esto de la gobernabilidad. Y otra cosa es romper claramente Todavía no armaron su propio bloque. Porque eso implica un presidente de bloque. Todavía no rompieron. Votaron en disidencia de su propio bloque, me parece. Está bien, pero con la renuncia de una figura como Máximo Kirchner a la presidencia de un bloque que era de coalición y que venía a ganar la elección. Yo siempre sirve recordar para mí, Cristina, por ejemplo, cuando era, creo que diputada en los 90, votaba en contra de todo el menemismo y la terminaron echando el bloque. ¿El famoso bloque patagónico? Bueno, la echaron. La 97, bancada creo que estaba Las Neves también ahí. La bancada se cansó, creo que sí, la bancada se cansó de que Cristina vote todo en contra, de que no cumpla la disciplina partidaria y la echó. Ella no se fue, la echaron. Bueno, acá podría pasar algo así. O sea, creo que ellos van a usar un poco ese juego de decir, nosotros no nos vamos, pero si esto que vos estás diciendo claramente, si hoy o mañana aparece un presidente del bloque de la Cámpora, digo, todas los espacios, los raviolitos, como se dice, del organigrama, de los del ejecutivo, de los asesores. Vos estás hablando del ejecutivo. Sí, a ver, que hay muchos raviolitos ocupados por la orga. Bueno, listo. Creo que eso es la ruptura, es ahí. Es si Alberto le pide la renuncia a varios funcionarios. Porque, por ejemplo, yo hoy leía un poco la prensa nacional, diarios nacionales, para ver, porque los diarios nacionales suelen tener la fina del Congreso mucho mejor que los de acá, obviamente, porque tiene que ver con periodistas especializados, etcétera. Entonces, y eso va a ser interesante para hablar del Senado ahora. Decían, por ejemplo, que Guado apoyó el acuerdo con el FMI. Lo apoyó en una entrevista que dio a un medio español en la semana. Y bueno, estuvo de viaje con Alberto. O sea, todos sabemos que Guado de Pedro es Cámpora, es miembro fundador de la Cámpora, de una de las tres líneas. Todo. Bueno, pero hoy está muy alineado, por lo menos, tal vez se hayan dividido roles. O sea, Máximo más duro, Guado más... Un malo y un bueno. Claro. Y acá es importante, el rol de Cristina. Cristina está en contra del acuerdo. Dijo una frase muy clara, que a ver si la encuentro. Pero bueno, se pronunció en contra. Cristina habló en contra del acuerdo. Y bueno, Cristina no vota, recordemos a la gente, como el vicegobernador acá no vota, la vicepresidenta tampoco. Salvo que haya caso de ese empate, claro. Que no hay un escenario ni remotamente parecido a eso. No hay chance de que haya un empate en el Senado y Cristina en ese empate, no hay chance. Pero bueno, me meto de lleno entonces en el Senado para redondear. El Senado, los números están. Cristina ya se pronunció en contra. De los 3 senadores es previsible, puede fallar, diría Tuzán, pero todo indicaría que Nacho Torres y... ¿qué otra senadora? Y Tedensi van a votar a favor por un tema de partidario, de que el PRO ya vota a favor del acuerdo. ¿Qué va a hacer Carlos Linares? Oh, eso va a ser interesante. ¿Qué es Carlos Linares? ¿Kirchnerista o peronista? No, creo que peronista. Bueno, por lo menos... De hecho ya estuvo hablando... Por lo menos la prensa especializada da a entender que de este bloque de 8
que son kirchneristas puros, que no van a votar el acuerdo, Carlos Linares no está en ese bloque. Ergo, Carlos Linares apoyaría al presidente, ergo, en esto, Carlos Que Linares... no sería a través del gobernador. No, para nada. Carlos Linares es más peronista que kirchnerista, en este caso. Es para hacerle un chiste la próxima vez que hablemos. Pero bueno, me parece fuerte a mí que Linares no vote en consonancia con Cristina. Para mí es fuerte. Pero bueno. El famoso ya llegó igual, ¿no? Entonces, esta semana tratarían sobre tablas en el Senado. Carlos Linares votaría a favor. Saldría el boletín oficial a más tardar el viernes, o en el peor de los casos el lunes, pero yo creo que el viernes. Y evitaríamos el default. Creo que quedaron un poco las cartas arriba de la mesa. Bueno, el próximo sábado estaríamos parados como para hacer ya un análisis mucho más exhaustivo de Sí, este yo tema. para redondear, para dejar 2 o 3 títulos, esta media sanción fue una victoria del gobierno en términos políticos porque la logró. Fue una derrota en términos partidarios porque necesitó la fuerza de su adversario para poder. No es menor, o sea, un 65% de votos es nada. Bueno, entre nosotros vos sabés que esas roscas son en los salones del Congreso. Sí. ¿Qué pidió Juntos por el Cambio, más allá de esto, de la buena leche que tenemos de la mirada, de decir, no, votaron a favor porque se hicieron cargo de lo que habían endeudado al país? No, digo, ¿qué habrá pedido en las roscas, en las reunioncitas de abajo, para, che, yo te acompaño, pero eso se sabe que Yo creo que lo que logró Juntos por el Cambio es no quedar pegado. O sea, si vos fracasás, es culpa tuya. O sea, nosotros te aprobamos el coso, pero si te sale mal, es culpa enteramente tuya. Y entonces, victoria política, victoria en términos institucionales, derrota política en términos partidarios. Es un número muy grande, 30 y pico % de gente que se te fue en esto. Simbólicamente es fuertísimo. Entonces, yo para adelante vería esas cosas. Si la Cámpora va a armar un bloque propio, propiamente dicho con presidente, si va a votar distinto en cada ley o va a negociar distinto en cada ley, y qué va a pasar con los ministros de la Cámpora en el gobierno. Perfecto. ¿Música? Decime. Sí, un tema musical. Un tema musical y ya un poco tanto. entramos en el tramo final, picante. Entramos en el tramo final del Resto es Billutería.